vamos allá. Os pondré por aquí. Bueno, bienvenido a este nuevo episodio. Esta tarde, desde nuestro estudio, tenemos la alegría de poder compartir nuestra experiencia en podcasting. Y este es el programa de hoy. Hoy hablaremos de la metodología que está a la base de hacer podcasting, que es la metodología BP. Cómo crear, por lo tanto, nuestro primer podcast, diseñar el guión, las herramientas audio que vamos a utilizar, la plataforma de música para utilizar música sin derecho de autor, cómo crear nuestro canal de iBooks, subir el podcast, compartirlo en las redes sociales, escucharlo, comentarlo y sobre todo disfrutarlo. Bien. Entonces, queridos eoístas, compañeros, escuelas amigas y apeoístas, pues vamos a empezar. Os lanzo unas cuantas preguntas que si queréis ir contestando ya, a ver dónde os pongo para que ahí. Para que antes de empezar a contaros toda la historia, a ver qué os parece, si os lanzo estas preguntas. Bueno, ya os dije qué metodología utilizamos. Según vosotros, ¿qué competencia trabajamos con el podcasting? ¿Y cómo llevaremos a cabo la evaluación? ¿O cuándo? ¿Al principio, al final? ¿Qué tipo de instrumentos utilizaríamos para evaluar? ¿Puedo trabajar con todos los niveles? ¿Con grupos pequeños, grandes? ¿Los alumnos se motivan, se asustan? ¿Podemos entregar el currículum o no? ¿Se puede llevar a cabo en un blended learning o solamente en presencial? ¿Y hace falta ser un nerd o conocer mucha tecnología para esto? Si queréis podéis contestar en el chat. Entonces, vamos un poco, ¿no?, haciendo este brainstorming al principio para que estemos todos, ¿no?, conectados con estas ideas. Vamos a ver qué pensáis. Si queréis ir contestando ya alguna pregunta y me la vais leyendo los moderadores, las respuestas, y así vemos si podemos contestarlas. Os dejo 2 minutitos. Bien, pues veo que ya os habéis lanzado, os he despertado a todos con un poco de música y me encanta que estáis contestando al chat. Os he leído un poco por encima y pues estoy súper contenta porque estáis contestando y veo que más o menos vamos por la misma dinámica. Sí, todos los niveles, por supuesto. ¿Qué competencias se trabajan? Pues todas, claro que sí, todas, y de manera integrada. Esto es lo fantástico del podcasting. No solamente competencias orales, no solamente expresión y comprensión, sino que todo en un único producto final y que es algo útil, versátil y sencillo. Motivación a tope, si nos estamos motivando hasta nosotros mismos. Ahora mismo ya nos está entrando ganas mañana de empezar a hacer podcasting. Y mucha tecnología que va en un móvil y poco más. Perfecto. Pues sí, los podcasts son geniales. Perfecto. ¿Se puede integrar el currículum? Claro, el currículum siempre lo meteremos ahí como sea. Blended Learning, claro, semipresencial, presencial, todo. Y bueno, pues
que no se hable más y vamos a ver qué nos cuenta entonces nuestra primer experimento, que ha sido Esperar un momento que se ha quedado el ordenador también un poco flipado. A ver si consigo pasar de slide. Ahora, muy bien. Os presento nuestro primer experimento en la EOI de Castellón, que ha sido EOI Radio Italia. En un vídeo de 1 minuto y medio os cuento un poco la historia de este canal, ¿vale? Es un vídeo solo con imágenes que os resumen un poco la respuesta a estas preguntas que os lancé al principio. Pero en lugar que dejarlo solo con imagen, os la voy comentando un poco para que no perdamos mucho tiempo en intentar averiguar de qué estamos hablando. O si queréis, os lo dejo así un poco, ¿vale? Os lo dejo. Bien, pues no sé si las imágenes os han ayudado un poco a entender cómo ha nacido, digamos, este producto, este gran proyecto que es EOI Radio Italia, nuestro canal de podcasting del Departamento de Italiano, que empezó así un poco como por juego. Empezó un día, recuerdo el 17 de noviembre de 2019, que empezamos con unos alumnos del B2, empezamos a hacer storytelling y empezamos con 4 episodios así muy pilotos. Como veis, trabajamos todas las competencias, la expresión oral, la expresión escrita, la mediación, y con estas historias de amor empezó el amor por este producto, por nuestra creación, por este canal. Luego siguió en Navidad. En noviembre y diciembre participaron todos los niveles, desde los primeros hasta los C1, en un proyecto solidario para reflexionar sobre la Navidad solidaria y sostenible. Hicimos varios episodios donde hablamos de este tema, de la Navidad. Hicimos un mercadillo solidario, todo, digamos, donde también la radio, digamos, lo que era el podcast, estaba presente, los alumnos estaban presentes, pero también, digamos, intentamos implementar lo que es un aprendizaje basado en proyectos, pero también servicio, ofreciendo este servicio solidario también a nuestro entorno, a la sociedad. Y de allí, después de Navidad, empezamos con más proyectos. Seguimos con gastronomía y carnaval, escape room y todo esto. También la radio estaba, digamos, dentro de todos estos eventos. Por lo tanto, y los alumnos de B2 y C1 hicieron 24 episodios de gastronomía e historias de cocina, y todo esto se reutilizó para hacer tours gastronómicos multisensoriales, escape room de carnaval. Hicimos muchísimas cosas gracias siempre a... Fue una manera de lanzar, de proyectar siempre la radio en actividades externas y darle más visibilidad.
Después un café literario, reflexiones y consejos de lectura después de haber leído el clásico libro que siempre leemos. Después llegó el confinamiento, todos en casa, nos cerraron la escuela, pero aún así seguimos trabajando porque los alumnos ya estaban enganchados al podcasting y aún así, completamente confinados en casa, teníamos esta herramienta poderosa que era el podcasting que nos hacía sentir cercanos. Hicimos una challenge que duró, digamos, durante todos los meses de confinamiento y que nos ayudó a estar conectados. Se unieron otras escuelas oficiales, la EOI de Sagunto también, y también gente de Italia que participaron a este challenge. Y entonces pues fue una manera de sentirnos conectados en un momento bastante complicado, la verdad, que fue el primer confinamiento que tuvimos que pasar. Y de allí, pues también los de primero hicieron un programa de música, porque bueno, quien es fan de la música italiana, en los meses de normalmente abril, marzo, es el Festival de Sanremo, entonces los alumnos pues le encantó estar confinado y tener, digamos, esta motivación, ¿no? Poder crear este programa de música italiana, donde los alumnos se entrevistaban entre ellos, cada uno era un personaje de la música, en fin, fue súper bonito, o sea, realmente terminamos el curso con una alegría y una gana de, por favor, el año que viene queremos hacer más y queremos seguir con el podcast. Y entonces, pues nada, esto fue como un poco todo lo que hicimos, se puede hacer, la verdad, todo lo que puedes pensar o imaginar lo puedes hacer con el podcasting y la verdad los alumnos se motivan muchísimo porque ellos se sienten protagonistas, ellos lo dan todo y se divierten mucho, la verdad. Entonces yo, como dice, no renuncie nunca a tus sueños, si todo lo que puedes soñar lo puedes hacer, así que adelante, sin miedo al error, sin miedo a equivocarnos, porque la verdad no es nada difícil. Bueno, pues después de esto, como tuvimos tantísima gana, tantísima alegría, que los alumnos me motivaron a presentar un proyecto de innovación educativa a través de la EOI de Castellón y entonces fue cuando este año empezamos con, digamos, la EOI Radio Castellón. Entonces ahora mismo en la Escuela de Castellón tenemos 2 canales de podcast, uno de la escuela y otro del departamento de italiano, que es donde empezó todo, digamos. Y este año ha sido difícil, pero poco a poco hemos conseguido pues tener varios departamentos de varios idiomas. Tenemos inglés, francés, rumano, italiano, ¿qué más? Y creo que también chino. Bueno, se ha unido mucha gente y bueno, poco a poco la idea es eso, ¿no? De llevar la escuela un canal único y también, pues si cada departamento quiere tener su propio canal de podcast, pues también es otra idea más, ¿no? Porque yo realmente lo utilizo mucho, lo utilizo como herramienta de trabajo. De hecho, si os fijáis en los números, en un año, bueno, en menos de un año hicimos más de 80 episodios, tuvimos más de 218 inscritos al canal y más de 3.023 escuchas. Esos son números que te hacen pensar de que todo lo que se está haciendo tiene un sentido y se está acogiendo de manera positiva. Entonces yo hoy lo que quiero hacer es transmitir esa ganas de empezar a utilizar el podcasting como otro recurso más, otra herramienta más. Y no sé, porque la verdad a mí la experiencia me ha gustado mucho, a mis compañeros también, y por eso quiero aprovechar. Bueno, intento ser breve, pero no soy muy buena en esto. Vamos entonces a lo práctico. No voy a profundizar mucho, pero os voy a dar una idea general. Luego, si queréis profundizar, en el canal Proyectando Escuelas Amigas hay un tutorial también más largo, donde os explico paso a paso cómo trabajar. Pero mientras tanto, hoy por lo menos os voy a dejar una idea general, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, para trabajar a nivel metodológico seguimos las fases de una BP. Por lo tanto, tenemos una primera fase que es la de investigación, donde los alumnos tienen que
investigar sobre una temática que a lo mejor se ha propuesto siempre, digamos, de alguna manera, gracias a ello, gracias a los alumnos, ¿no? Pues que, claro, el profesor siempre tenemos esa capacidad, ¿no? De decir, ay, ¿qué os parece si hablamos de no sé qué? Pero hacer como que son ellos a proponer el tema también, ¿no? Tenemos esa capacidad de darle la vuelta un poco a la tortilla para que ellos se crean que al final el tema lo están eligiendo ellos, ¿no? Porque claro, tiene que encajar con el currículum, tiene que encajar con lo que estamos haciendo en el libro también, a lo mejor, claro, porque yo utilizo también un libro de texto y entonces estoy a lo mejor dando una unidad que es sobre el cine, pues entonces intento de alguna manera seducirles a que hagamos algo sobre el cine o algo relativo a esto. Bueno, luego le doy por lo menos 1 o 2 semanas en la fase de investigación donde ellos van a buscar información, tanto escrita como oral, porque quiero que trabajen las competencias también, todas. Quiero que trabajen comprensión oral y comprensión escrita. Entonces, para mí la fase de investigación es súper importante porque ellos van buscando esa información, entonces hacen esa comprensión. Después hacen mediación, por lo tanto, todo lo que han encontrado lo tienen que transformar en un texto escrito, que será luego parte del guión. Entonces eligen el tipo de guión, o sea, qué tipo de género será. ¿Será una entrevista, un monólogo, una tertulia? Dependiendo del formato, van transformando luego lo que han encontrado y le van dando el formato del guión que van a utilizar. Todo esto, por supuesto, en grupos colaborativos, donde cada uno tiene un rol definido. Ahora os comentaré. Entonces, de comprensión oral a comprensión escrita, empezamos a trabajar la expresión escrita y la narración escrita. Después hacen varias pruebas, ¿vale? En clase con el guión y al final se graban utilizando el móvil, su mismo móvil, no pasa nada. Este año, gracias al proyecto de innovación educativa, por fin tenemos una radio de verdad en la escuela que pero todavía no hemos podido utilizar por cuestión pandémica. Entonces hemos ido adelante con móviles y no pasa nada, se puede hacer. Se graba con el móvil y luego podemos dar un toquecillo así de música o algo más, ¿no? Para darle un poco más de vidilla. Utilizamos, por ejemplo, Audacity o más fácil, Audio Joiner, que ahora os comentaré, para simplemente juntar por ejemplo, una música al principio y al final, o poner cortinillas musicales, intervalos, por ejemplo, si el podcast es demasiado largo. A nivel práctico, que no sea más de 30 minutos, ya es muy largo. Las estadísticas nos recomiendan que los podcasts duren entre, no sé, 10, 15 minutos, es lo ideal, el formato ideal, porque más largo luego cansa. Entonces, hacerlo más cortito hace que luego quien escuche pues lo disfrute más. Y luego, pues nada, darle difusión. Difusión, por supuesto, en la plataforma de iVoox donde se publicará. Los alumnos mismos publican sus episodios, aprenden a hacerlo, porque cada grupo tiene su nerd, su técnico de radio, que aprende a publicar. Yo le explico, le doy un tutorial y entonces ellos tienen un calendario y saben cuándo le toca publicar, ¿vale? Y entonces trabajamos, digamos, todas las competencias. Estamos trabajando las 4 competencias del siglo XXI, la colaboración, el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y también la competencia digital, por supuesto, porque ellos aprenden también a utilizar estas herramientas. ¿Qué herramientas de edición o en general, qué es lo que se suele utilizar más o lo que hemos utilizado más? Normalmente, bueno, para coger música gratis hay muchas plataformas, pero con que pongáis en YouTube música sin copyright, ya está. Hay un montón de música. Coge el link, lo pone en MP3 Cyborg y te lo transforma en MP3. Lo descargas y ya tiene tu música y la puedes utilizar. Se puede utilizar también música con derechos de autor. Por ejemplo, en mi caso lo hago para dar difusión de la música italiana, como doy clase de italiano, para que ellos conozcan también música de autor. En ese caso se puede utilizar música de autor, pero es recomendable no pasarse de los 40 segundos, porque digamos que con fines didácticos podemos utilizar música de autor, estamos justificados porque no es comercial,
simplemente lo estoy haciendo porque luego hay un trabajo didáctico después y son 40 segundos. Por otra parte, en la plataforma de iBooks paga una licencia para que la gente que publica podcast pueda utilizar música. Está claro que no es un canal de música, es un canal educativo, ¿de acuerdo? Entonces, pues estamos cubiertos, digamos, por ambos lados. Por eso también he decidido de publicar en iBooks por varios motivos. Primero, porque es gratuito. Segundo, porque tiene espacio ilimitado. Y tercero, porque estoy cubierta con esta licencia por el tema de la música. Entonces, pues... Y también porque recuerdo en una formación en Murcia, creo que fue el año pasado, otra profesora utilizaba iBooks. Y entonces dije, bueno, pues si lo utiliza ella, pues yo también. Básicamente esto. ¿Qué más? Si no os gusta Audacity o básicamente si no queréis que los alumnos se cansen aprendiendo Audacity, queréis que ellos sean los técnicos de radio, explicarle a utilizar AudioJoiner, que es una herramienta online gratuita que permite juntar varios audios, transformarlo en MP3 y eso luego ya se sube a iBooks y se comparte y ya está. Si queréis, como decir, darle un poco más de calidad, por supuesto, hay muchos efectos de Audacity que merece la pena aprender. Por ejemplo, el auto DAC, el fade in, el fade out, el normalizado, el amplificado. Todo eso permite dar más calidad al podcast. Pero yo, ¿qué os voy a decir? Nuestros 80 episodios han sido sin Audacity. Es verdad, a veces la calidad no es la mejor, pero no estamos creando algo realmente que tenga que tener una calidad extrema, aunque se pueda escuchar y se pueda entender, no vamos, ¿no?, a complicarnos mucho. Hablamos de evaluación. La evaluación, como sabéis, en un proceso de aprendizaje basado en proyecto, no es al final, sino que es en todo momento, desde el principio hasta el final. Es una evaluación formativa y formadora y la nota no es lo más importante. Por lo tanto, los alumnos, digamos que tienen la posibilidad de evaluarse también ellos mismos, reflexionar sobre lo que están haciendo, porque vamos a utilizar una evaluación rica e integrada, donde vamos a necesitar de varias herramientas, como las rúbricas, el portfolio, el checklist. Por lo tanto, digamos, no está como decir, el examen final o la tarea final. No, es todo el proceso que dura, dependiendo del proyecto, puede durar 1 mes, 2 meses o incluso 3. Entonces ya tenemos, digamos, un trimestre cubierto con un proyecto que hemos evaluado desde el principio hasta el final. Y entonces, pues, esto es, digamos, lo bonito de trabajar, digamos, con el podcast. Entonces, en definitiva, ¿cuáles serían los documentos que nos ayudarían a trabajar y planificar mejor nuestro trabajo? Normalmente, sobre todo al principio, nos vendría bien utilizar un Canvas para diseñar nuestro proyecto, pero tampoco es necesario hacerlo siempre. Es decir, con que hagas 1 o 2, luego será muy automático todo y no te hará falta hacerte un Canvas cada vez, ¿vale? Porque si no es como que te cansas antes. Sí que es importante pues tener un checklist para ver lo que estás haciendo y recordad el tema de la música, si es música de autor, 30-45 segundos, y luego sobre todo pues que hagan muchas pruebas los alumnos antes de ponerse a grabar. Una pregunta que me suelen hacer es, ¿los alumnos tienen que memorizar todo? ¿Pueden leer? ¿No? ¿Sí? A ver, dependiendo de los niveles, claro, se le puede exigir más o menos, pero siempre yo les dejo el guión delante. Me gusta que aprendan a leer de manera teatralizada, dándole ese toque así de interpretación, pero realmente no hay que exigirle que memoricen todo perfectamente, porque eso es muy estresante. De todas maneras, como lo han leído tantas veces ya, siempre es una buena práctica, ¿de acuerdo? Y luego de vez en cuando, dependiendo de los niveles, se pueden hacer, por supuesto, entrevistas espontáneas, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, pues estos son los pasos a seguir, que son lo que os dije antes.
proponer el tema, motivar, creación de grupos, creación, por lo tanto, de portfolio online, planificar el trabajo y luego todas las fases de creación, la investigación, creación de guiones, corrección y reflexión, por lo tanto, por supuesto, por parte del profesor, y luego ensayo, grabación, emisión, difusión y evaluación final también. Este es un ejemplo de Canva, por ejemplo, luego lo podéis mirar con calma. De todas maneras, esto es un poco para tener clara la idea de qué voy a crear como producto final, cuáles son las tareas que voy a seguir, cómo voy a organizar los grupos, qué método de evaluación, rúbrica, portfolio online, registro también de control por grupo, etcétera, etcétera. Y qué difusión va a tener y sobre todo las competencias, qué competencia comunicativa estoy trabajando y el currículum, qué objetivo, qué contenido del currículum estoy trabajando. Es un poco para justificar todo e integrar todo en un único producto final. Un ejemplo de guión, por ejemplo, de un episodio 0, con el título del programa. Normalmente como música la entrada siempre dura un poco más, entre 20 y 25 segundos, y luego las cortinillas entre un momento y otro, unos 10 segundos, si queremos dar como una pausa, ¿de acuerdo? Y luego, pues nada, por supuesto, los saludo al final, invitar a seguir el canal y crear un correo del canal para que la gente que quiera colaborar o ponerse en contacto con el canal, pues tenga también ese contacto, ¿no? Y luego, pues esto, las plataformas que os comentaba, hay varias. Yo, en línea general, utilizo mucho YouTube buscando simplemente música sin copyright, pero aparte, pues también tenemos estas otras plataformas, ¿de acuerdo? Esto, luego, como os pasaré la presentación, a cada imagen hay un link que te manda directamente a la plataforma, así podéis investigar un poquito, porque también hay efectos, ¿no? De ruidos o sonidos y tal. La rúbrica de evaluación, esta está en italiano, pero bueno, luego intentaré pasarla también al español, ¿vale? Pues aquí yo evalúo un poco todo, evalúo, digamos, la preparación anterior, la pronunciación, la estructura, el inicio, la conclusión, el desarrollo del episodio, el tipo de interacción, si hay interacción o no, si han utilizado los contenidos curriculares que yo quería que estuvieran en ese episodio, si han respetado el turno de palabra, si la transcripción del guión era correcta o no. Como podéis ver, con una única rúbrica intento, digamos, un poco evaluarlo todo, ¿no? De otra vez, todas las competencias, tanto escrita como oral. Claramente es bastante genérica, ¿vale? Pero yo lo hago para que ellos tengan una idea de cuáles son los puntos que que vamos a considerar para que se evalúen. Y termino ya. Y entonces, esta rúbrica la pasé a un Gform para que los alumnos se hicieran una coevaluación y una autoevaluación al final de cada episodio. Y nada, y esta es una rúbrica también final de evaluación del proyecto que realmente no utilizo siempre, ¿vale? La hago más que nada cuando reflexiono sobre este proyecto con otros compañeros o conmigo misma, ¿no? Evalúo un poco cómo ha sido el proyecto en general. Y la cosa más importante es que el podcast es una herramienta que enriquecedora, original, que nos hace cambiar nuestra manera de aprender y enseñar idioma porque la disfrutamos de verdad. Es un recurso muy sencillo y muy fácil de utilizar. Las tareas son muy abiertas, flexibles y adaptables a todo. Y lo más importante, pues te hace disfrutar de verdad de cada momento, porque estás creando algo útil que puede servir también no solamente a otros alumnos, sino que a gente que está interesado en, pues no sé, en la temática que se está tratando, por ejemplo. Y antes de enseñaros cómo se podría organizar, por ejemplo, el trabajo en clase realmente, o sea, un ejemplo así rápido, os quería recordar que gracias a Escuelas Amiga también ahora estamos haciendo un proyecto en colaboración con la IOI de Zamora. Entonces nuestros alumnos están esperando las respuestas de los de IOI de Zamora y estamos creando episodios sobre cine italiano, ¿de acuerdo? Y nada. Entonces, pues esto lo dicho, yo normalmente utilizo documentos de Google, o sea, utilizo el Drive, el Google Doc
y allí pues organizo los grupos el primer día en clase. Normalmente la organización de los grupos la hago en clase, ¿de acuerdo? Después, cada alumno tiene un rol. Tengo el jefe, el secretario, el nerd. Entonces, mínimo grupos de 3, 4 personas. El jefe es el que crea luego un grupo de trabajo entre ellos mismos, o sea, contactos tipo email, WhatsApp, Telegram. Luego es el que se pone en contacto conmigo cuando hay algún problema de cualquier tipo en el grupo. O sea, yo recibo email y me pongo en contacto, digamos, con 4 personas hablando solo con una, ¿de acuerdo? Porque si no sería un caos. Es motivador y colaborador. El secretario es el que tiene un registro, que ahora os enseñaré cómo funciona, que es para que vea que todos los miembros están respetando el trabajo y la temporalización, que todo el mundo está haciendo la tarea que hay que hacer el día que toca, básicamente, porque yo no puedo estar encima de 26 personas, pero ¿no? Los secretarios me ayudan un poco a llevar la temporalización de todo, a organizar todo. Y luego los nerds, o sea, los técnicos de la radio, son los que me ayudan luego con la parte más técnica, ¿no? O sea, subir el episodio. Entonces, si cada grupo sube el suyo, no tengo por qué yo subirlo todo, ¿no? Porque a veces nos da miedo, ¿no? Decir a los alumnos que hagan estas cosas, porque también depende de la edad que tengan y tal, pero si le explicamos las cosas, cómo hacerlo, y le damos todo el tiempo del mundo para hacerlo, lo hacen y lo disfrutan, ¿vale? Da igual la edad que tengan. Bueno, la temporalización, siempre ellos tienen claro de qué semana a semana qué es lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Esta no es muy visual, como podéis ver, pero bueno, esto fue en plan escrita en el móvil, ¿vale? Mientras estaba, yo qué sé, haciendo a lo mejor un paseo o estaba en la bici, pero estaba intentando no redactar la temporalización de este proyecto. No es visual, pero le sirvió como para no perderse. Y este es un ejemplo digamos, del portfolio de clase, donde aquí están todos los grupos, están Imedi, Senator, y Lala, y 4 Caballeros del Apocalipsis. Cada uno tenía su carpeta y dentro de su carpeta luego pues cada uno iba haciendo su trabajo y entonces allí teníamos nuestros guiones y tal. Y al final, pues como os decía, pues cada grupo pues tenía su registro también, porque por ejemplo de la primera semana pues tenían qué actividades había que hacer y quién la había hecho, quién no, a quién le faltaba, quién había hecho todo. Y era como una manera, ¿no?, de que todo fluyera, de que todo el mundo cumpliera con los plazos, porque a veces la dificultad que tenemos es esta, ¿no? Entonces, como están comprometidos con su grupo, al final sí que cumplen, ¿de acuerdo? Y nada, y lo que os comentaba, la rúbrica. Y básicamente esto y poco más. ¿Cómo hacer lo de iBooks? Pon iBooks en Google, te sale la página, te registras. Yo siempre creo el email del canal, del podcast, por ejemplo, se llama igual que la radio, ¿no? Por ejemplo, de hoy Radio Castelló, creo el correo y luego entro con ese correo. Es gratis y no tenéis que hacer nada más. Y entonces, nada, luego podéis poner una imagen, que es tipo un póster, que es igual, como un logo, ¿no?, que identifica el canal. Esto sí que es mejor hacerlo, yo que sé, con Canva o con cualquier otra herramienta. Y para subir un episodio es muy fácil. Le dais a subir, desde el ordenador te busca dónde está, se sube, se pone una descripción, un título, se etiqueta, el género es podcast y ya está. Y luego automáticamente se publica en las redes sociales porque está todo vinculado y nada más. La verdad, es muy sencillo. Entonces, pues la verdad os invito a... Pues eso, lo siento, me he pasado con el tiempo, pero paro ya. Ana, perdona, yo tengo una preguntita. Mira, sí, ¿cómo hacéis los podcasts? ¿Hacéis entrevistas? Sí, también hacemos entrevistas. Normalmente los formatos que más han gustado, pues es tipo entrevista o tertulia incluso, ¿no? Entonces, lo que hacen entre ellos, pues yo qué sé, a lo mejor hablan de, no sé, los libros que han leído, ¿no?, este curso. Entonces, siempre hay un presentador que empieza y presenta. Pues en este episodio tenemos invitados, o sea, como huéspedes especiales, de los nombres.
Y luego pues haces preguntas, se debate y tal, y sí, o sea, normalmente hacemos entrevistas o tertulias, más que monólogos. Monólogos muy pocos, casi... Claro, porque es una radio, claro, se entiende que es una radio. Y mi pregunta es, ¿lo grabáis con iVoox? ¿Cómo se mezclan las dos? ¿Cómo graban los dos alumnos las voces? ¿Cómo se hace? Con un móvil, o sea, yo cojo un móvil, lo Sí. pongo con la grabadora del móvil, la pongo en, o sea, se pone el móvil a la misma distancia más o menos. Un consejo que puede ser estúpido pero práctico, no hay que mover el móvil porque luego la grabación sale horrible, o sea, el móvil se pone a una distancia más o menos equidistante. Decirle a los alumnos que hablen ahí proyectando bien la voz. Proyectando a mí con las amigas. Todo muy bien. Y ya está. Y luego, esta grabación, ¿qué pasa? Que ellos la comparten. Se puede compartir, ¿no? Desde el móvil, la pueden mandar por correo, por ejemplo, ¿no? O la pueden compartir. Vale. Una vez que la hayan compartido, por ejemplo, al correo, la pueden bajar al ordenador. Sí. De allí, como te enseñaba aquí antes... Pero ellos están juntos, perdón, mi pregunta es, ellos están, es que es una cosa, ¿están juntos grabando la voz con el mismo móvil? Exacto. Ah, vale. Es lo mejor. Vale. A veces sí que me ha pasado lo que tú dices. A veces he tenido alumnos que no, por lo que sea, no estaban todos juntos. Entonces hemos tenido casos donde una grababa las preguntas, luego el otro la respuesta y luego juntábamos todo. También he tenido casos de eso, ¿vale? Es más trabajo porque luego tienes que ir juntando todo. Claro. En este caso, utilizando Audio Joiner, con Audio Joiner se junta todo muy, muy sencillo. Es decir, a ver, espera que te lo enseño desde aquí, que lo abro. Es un minuto, porque es de verdad audio. Si ponemos audio. Es sencillo, claro, que es ponerse con el iVoox, es ponerse con el audio y con el iVoox mismo grabarse y ya está. Y ya lo... No, pero iVoox no te deja grabar, no es como Audacity. Grabas con tu móvil y luego lo pasas a iVoox. Sí, pero antes de pasarlo a iVoox, lo que hago es, por ejemplo, le quiero poner musiquilla, ¿no? Al principio de presentación, que es lo que normalmente pongo, y luego la despedida final, normalmente lo que hacemos, tengo un aplauso grabado. Claro, porque tenemos que reciclar cosas. Entonces yo me pongo mi carpetita con audio reciclable y pongo aplauso, despedida. De eso es cuando dicen, si queréis contactar con nosotros y dejan el email, ¿no? De la radio. Todo eso yo luego ya es simplemente poner, digamos, el principio y el final. Entonces, mira, yo he puesto Audio Joiner y ahora aquí le doy a agregar pista. Sí. Aquí, entonces yo busco en mi ordenador lo que son los archivos MP3 que quiero juntar. Sí. Entonces pongo, por ejemplo, el principio, el final. Vale, ahora, por ejemplo, no sé si tengo... Espera. Y vas poniendo uno tras otro, ¿no? Y van saliendo y ya está. Mira, es para que lo veáis porque de verdad es muy, muy sencillo. Es más sencillo que Audacity, es más rápido. Lo único es que si la grabación no es buena, no se puede mejorar mucho. Es decir, tienes que pasar por Audacity si tienes que subirle el volumen. Ya. Mira, se ve ahí. ¿Lo veis como enseguida ya tengo aquí? ¿Lo veis cómo se está cargando ahora? La cosa buena es que yo puedo cortar, por ejemplo, hoy quiero cortar un trocito, pues lo corto. Ay, me he equivocado, esto tenía que ir arriba y el otro abajo. Pues nada, lo muevo. Qué gracioso. Muy bien, muchas gracias. Nada, Muchísimas gracias, muy bien. es que esto lo hacen los alumnos también, ¿vale? Y no sé, es muy... Se lo pasan bien, se lo pasan bomba ellos también. Y luego empieza aquí a unir y ya está. Y lo mezcla todo. Y ya ese archivo es lo que tú subes a iVoox. Estupendo. Completo, si lo escuchas bien y tal, pues ya. Y si no, pues si queréis hacer algo un poco más tal, pasar por Audacity para amplificar. Normalmente si se escucha muy bajito, yo le doy siempre a amplificar y normalizar. Y a veces le pongo el autodac por si quiero que se escuche música de fondo. De acuerdo. Pero eso ya es un poco más como... Es más complejo. Ana, están preguntando si lo hacen en casa o en clase. La grabación es en clase, normalmente en clase.
y montar los episodios en casa, claro, esto de, o sea, publicarlo y tal en casa, y normalmente le doy siempre el fin de semana, porque realmente se tarda 5 minutos en hacerlo, ¿vale? Normalmente lo hacen ellos. Este año, como es un año un poco raro, sí que le he ayudado un poquito más yo, ¿vale? Pero ellos echan de menos publicar, me dicen, ay, Ana, Claro. sí, yo quiero publicarlo yo, no sé qué tal, porque le encanta, le encanta. Y entonces, pues nada, yo de verdad os animo a que lo disfrutéis. Cualquier Muchísimas duda, gracias. Vamos, cualquier... nos has convencido totalmente con el entusiasmo, con la música, con el principio que has tenido en plan radio y tal. Es que ha sido buenísimo. Muchísimas gracias. Además, están todo el mundo diciendo grazie, grazie, molto grazie en italiano, todo el mundo muchas gracias y tal.